Señoras y señores, pues después de un merecido descanso, seguimos con el programa pautado, con estas interesantes conferencias que se han traído, donde se ha desarrollado la experiencia de mujeres que han venido desarrollando un trabajo exitoso y que nos han impactado de la forma como se han ganado un espacio realmente interesante. Y para seguir el programa, pues en esta etapa le corresponde a la señora Chiara Bologna, quien trabaja en las Naciones Unidas desde el 2013. Actualmente es oficial de programa de UNICRI. Anteriormente trabajó desde la oficina en Roma y ahora está en Turín, Italia, la sede de la organización. A lo largo de su carrera ha trabajado en programas de lucha contra el terrorismo, prevención y lucha contra el extremismo violento y en la rehabilitación y reintegración de privados de libertad considerados como extremistas violentos. Ha trabajado en el ámbito carcelario y en justicia juvenil en el sudeste de Asia, Indonesia y Filipinas y lucha contra el crimen organizado, centrándose en actividades de investigación, desarrollo de capacidades que abarcan el sudeste asiático, el norte de África, África occidental y oriental y la región del Sahel, más recientemente en América Latina. Gestiona el programa sobre el nexo entre terrorismo y delincuencia organizada transnacional en UNICRI desde el 2016, con UNICRI siendo la primera organización de las Naciones Unidas que abarcó este tema. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales del King's College, Departamento de Estudio de Guerra de Londres. Y en este momento, pues, nos va a traer la conferencia titulada Nexo entre el crimen organizado y el terrorismo internacional en Latinoamérica. Recibamos a Chiara Bologna. Gracias y buenas tardes a todos. En italiano hay una palabra muy específica para después de haber comido el cansancio que uno siente, se dice abbiocco, y leí en internet que se dice coma alimenticio. Entonces, teniendo eso en cuenta y también el tiempo, voy a hacer lo que puedo para ir más rápido, dando más información, la más información que pueda. Bueno, antes de todo quería agradecerle muchísimo a la directora Josefina Reynoso, al Centro de Estudios de Seguridad y Defensa del Funglode, de todo el equipo excelente que ha organizado todo eso, esta cumbre muy importante sobre un tema de verdad muy, muy importante. Y también tengo el privilegio y el honor, como también lo mencionó la directora Josefina, de estar en un evento donde creo que por la primera vez somos más mujeres que hombres, especialmente, ¿no?, en temas de defensa y seguridad. Bueno, entonces, como lo dijo el moderador de esa sesión, el señor Eddie de Gracia, que me va a decir también si voy demasiado lenta en algo, ¿para qué? Sí, me llamo Chiara Bologna y soy responsable para el programa que tenemos en UNICRI, que es el Instituto Interregional de Investigación sobre la Delincuencia y la Justicia, un nombre muy, muy largo, y hace 10 años que trabajo en ese tema. Solo últimamente he empezado a trabajar en Latinoamérica, entonces es un placer para mí estar aquí con vosotras que sois expertas en el tema realmente. Y ahora os voy a contar un poquito cómo UNICRI ha llevado hasta ese punto para empezar a hacer una investigación sobre el tema del nexo en Latinoamérica. Bueno, ese tema, como ustedes saben, es un tema muy sensible, pero también mucho de actualidad. Y como se dijo antes, somos la primera organización de las Naciones Unidas que trata ese tema, porque es muy sensible. Como sabéis, el terrorismo, ¿no? Antes se decía que era una cosa que era hecha para razones ideológicas, para razones políticas o religiosas. Los terroristas buscan la más publicidad posible cuando hacen los ataques. Y también el fin no es el dinero, sino es una manera de lograr lo que quieren hacer, que es cambiar el status quo.
mientras las organizaciones de crimen es casi todo lo opuesto, porque ellos no quieren cambiar el status quo, porque les conviene seguir así. Tienen motivos económicos, puramente económicos, para hacer lo que hacen. Y también hacen las operaciones, como decía, bajo el radar, ¿no? Clandestinamente. Y la cosa interesante es que dos grupos que parecen tan distintos empiezan siempre más a ponerse juntos, y los está viendo en todo el mundo ahora. Y es de eso un poco que voy a hablar. ¿Cómo voy a estructurar un poquito esta presentación? Es, antes de todo, solo contar un poquito quién somos nosotros para dar un poquito de contexto. También explicar un poquito lo que es el nexo, porque creo que una cosa también que hacemos nosotros como UNICRI, que hacemos investigaciones, es muy importante comprender ese concepto, porque a veces yo también me tomo muchos años para de verdad comprender cómo los dos tienen una interacción, los dos grupos. Y por fin, al final voy a contar un poquito de ese informe que tengo también en versión hard copy, en versión impresa, gracias, pero también tenemos online con el código QR. Bueno, empezamos bien. Entonces no es mujeres y tecnología, es todos y tecnología. Sí, gracias. Perfecto. No, está bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, UNICRI se creó en 1968, entonces ya estamos hace un ratito, por las Naciones Unidas, es una de las más antiguas. Somos uno de 6 institutos de investigación que tiene la ONU, y somos la única que tiene el mandato de prevención de crimen y justicia penal. El objetivo que tenemos es de mejorar políticas en este ámbito, ayudando a los actores que quieren, que pueden ser Estados miembros o también los actores que sean en un Estado miembro. Y a la izquierda de la pantalla podéis ver nuestras prioridades estratégicas que van cambiando cada 3 años para actualizarse. Y a la derecha podéis ver las herramientas que utilicemos para lograr los objetivos. Entonces, por ejemplo, actividades de campo que también utilicemos para investigación, porque al mismo tiempo vamos y aprendemos. Entrenamiento, capacitación, que voy a explicar un poquito después, pero siempre es con grupos que son expertos en su país. Entonces, UNICRI viene con la experiencia internacional, pero aprendemos muchísimo de los que están ya en el país. Entonces, ahí también hay un intercambio y se recogen muchísimos datos para las investigaciones. Y después, difusión de conocimiento, como ahora, como un informe que tenemos. Entonces, esa cosa para nosotros es muy importante. Entonces, gracias también para la oportunidad para poder hablar sobre ese tema aquí. Bueno. Sí. Está bien. Entonces, enfrente de vosotros tenéis ejemplos de cómo hemos utilizado investigación para desarrollar formación y difundir conocimientos en la materia del nexo entre crimen organizado y terrorismo. A la izquierda tenéis las buenas prácticas de la Haya, nombres muy largos, perdón, las buenas prácticas de la Haya sobre la conexión entre la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo que hicimos con el foro global contra el terrorismo, que en inglés es GCTF, Global Counterterrorism Forum. Entonces el GCTF es por eso. Y eso lanzó, ¿cómo empecemos con eso? Es en 2016, tras la primera resolución de seguridad sobre el nexo, la 2195, UNICRI empezó a mirar cuáles eran los desafíos que se tenían en todo el mundo sobre ese tema, que al principio, si les puedo decir, fue muy complicado hablar de ese tema, porque había muchísimos actores, muchísimos Estados miembros que nos decían, aquí no lo tenemos ese problema, y tengo un ejemplo que puedo utilizar aquí. Yo vengo de Italia, trabajando en Naciones Unidas, pero basada en Italia. Cuando hicimos entrenamiento con los albaneses, ellos nos dijeron, aquí no tenemos el problema, lo tenéis vosotros en Italia. Entonces, dimos muchos ejemplos de Italia hasta que se dieron cuenta, ¿sabes qué? Quizás lo tenemos, y nos pidieron más formación, más capacitación. Entonces, a veces hay que entrar un poco por el lado en algunos temas muy, muy como estos.
Y bueno, este primer documento son 25 recomendaciones no vinculantes para ayudar al desarrollo de políticas sobre el nexo. Y este documento después llevó a que es el kit de herramientas que implementan las 25 buenas prácticas de manera más concreta, específicamente para los practicantes y los que, ahora, policy makers, perdón, ahora no lo tengo aquí escrito, a ver, sí, los que desarrollan las políticas y también los practicantes, los que están en el campo haciendo el trabajo. Entonces, un documento más concreto. ¿Y cómo está desarrollado? Bueno, antes de todo, hicimos cuatro meetings regionales entre 2017 y 2018 que cubrieron la región del Sahel y África Occidental, la región de los Balcanes, la región del Sur y Sudeste Asia y la región del Cuerno de África y África Oriental, respectivamente. Después de eso, con muchos actores que vinieron para los debates, que incluyeron representantes de Estados miembros, de organizaciones internacionales, de organizaciones regionales como la Unión Africana o ahora no me atrevo a decirlo, OSCE, que está basado en Europa, Organization for Security and Cooperation in Europe. Y también ONGs, miembros de organizaciones de la sociedad civil y académicos y expertos en la materia. Entonces, con un gran grupo de expertos diferentes, se habló sobre ese tema y se desarrollaron esas 25 buenas prácticas que están divididas en 4 categorías. Las categorías que para nosotros eran las áreas más importantes bajo la cual acciones deberían ser tomadas. Y os doy las 4 ahora. La primera es consideración legales, donde incluimos, por ejemplo, la recomendación de mejorar la legislación anticorrupción. ¿Por qué? La corrupción es uno de los facilitadores más comunes para el nexo entre el crimen organizado y terrorismo. Y la segunda categoría es investigación y el intercambio de información. Una de las cosas que escuchemos cada vez, cada reunión, cada meeting fue que las organizaciones no se hablan entre ellas para dar información, para exactamente compartir información. Entonces, hemos recomendado la creación de asociaciones, por ejemplo, entre sector público y privado, pero también buscar maneras más para intercambiar información dentro mismo y entre las agencias, cualquier sean. La tercera es implicación local. Y aquí también mucho se trabajó con mujeres, porque lo que vimos nosotros es que las mujeres en las sociedades son casi las primeras que saben dónde se está evolucionando o desarrollando un nexo. Puede ser radicalización de los jóvenes o que pase algo en la sociedad. Las mujeres siempre saben, por lo menos lo que vimos en las regiones que tratemos antes, era que ellas saben muy bien. Entonces hay también que crear confianza con las fuerzas de seguridad y las mujeres para que se sienten también que también en inglés it's a two-way street, se aprenda que no es solo que dan información a la policía o a las Fuerzas Armadas o lo que sea, pero también que se sientan protegidas y que hay interés en las comunidades. Entonces eso fue, por ejemplo, la implicación local. Empoderamiento en general de las comunidades locales. Y la cuarta y última es el desarrollo de capacidades y la aplicación de la ley. Es un poco seguridad más, ¿cómo decir? Dura, decimos, a hard approach de seguridad. Porque, por ejemplo, tenemos recomendaciones sobre aumentar la conciencia y la capacidad de profesionales sobre el nexo, saber lo que es para poder combatirlo, aumentar la capacidad de investigación financiera, porque como los que trabajan en terrorismo saben, hay que seguir el dinero, bueno, en todo, hay que seguir el dinero, y también reforzar las seguridades fronterizas, por ejemplo. Esos son solo algunos ejemplos de las 25 buenas prácticas. Y bueno, el toolkit, el kit de herramientas, que está ahora está traducido en árabe, francés, estaba hecho en inglés, albanés, porque tuvimos un grupo en los Balcanes, portugués, español, ha sido utilizado para capacitación. ¿Y cómo lo hicimos? Como dije, era una cosa que tenía que ser práctica. Entonces, la primera parte de ese documento define qué es el concepto del nexo. Voy a hablarlo en un ratito. También ilustra ejemplos de manifestaciones regionales del nexo, porque el nexo se va a desarrollar que sea un estado estable
o que sea un estado inestable, decimos post-conflicto o conflicto. Habrá, pero se va a manifestar de manera diferente. Y también hay proporciona una lista de habilitadores del nexo, como dije antes, o eso lo llamamos puntos de vigilancia del nexo, que son cosas que ayudan el desarrollo o la evolución del fenómeno, que pueden ser factores ambientales como dije antes, la corrupción, que vemos que es uno de los obviamente más prevalentes en muchas regiones. Bueno, la segunda parte mira cada una de las 25 buenas prácticas dando acciones claves para implementar una recomendación, actores clave para involucrar en cada nivel de una intervención, estándares y documentos internacionales relevantes y ejemplos de iniciativas pasadas o presentes. Es una lista no exhaustiva y también hay que decir, perdonadme otra vez en inglés, pero no hay que reinventar la rueda, se dice también en eso. Entonces, lo que puede funcionar para el terrorismo también puede funcionar para el nexo entre las dos o con la delincuencia organizada transnacional. Y es evidente que tomando la información de tantas regiones diferentes con tanta diversidad, hay siempre que tomar que después, focalizarse en la realidad local y modificar lo que uno lee aquí para esa realidad. Eso siempre hay que hacerlo, no es una cosa de, perdonadme de verdad el inglés, one size fits all, como la misma cosa que se puede reproducir, porque así no es. Entonces, por eso es muy importante siempre hablar con la gente local, que repito, son los expertos en el país y saben mejor que cualquiera, que todos. Entonces, eso lo utilicemos, como mencioné, para hacer capacitación en muchas partes del mundo. De hecho, fue muy interesante porque fue en el Sahel, región de Sahel, del África del Oeste. Ahí está muy presente, lo saben muy bien que tienen ese problema, lo hablan muy abiertamente. Y es interesante ver también que son algunos estados post-conflicto o que tienen de verdad problemas con gobernanza en el territorio. Y también más recientemente fue Argentina, y eso es lo que llevó a que empecemos hicimos el trabajo en Latinoamérica, nos abrió eso, que nos pidió de hacer una formación para jueces y fiscales en Buenos Aires y también para fuerzas del orden en la Triple Frontera, donde usted sabéis que hay, quizás sabéis más de delincuencia organizada, pero también hay el nexo. Por cómo lo ve Argentina también, porque ahí hay una cosa que hay que tener en cuenta, son las definiciones. Siempre entramos en debates de definiciones. Hay definiciones para crimen organizado transnacional, eso es la Convención de Palermo del 2000. Hay también definiciones de terrorismo, pero no son aceptadas en todo el mundo. Lo que intentamos hacer nosotros es trabajar con países miembros específicos y no dejamos nada afuera. Entonces, si un país nos dice, para nosotros esa es actividad terrorista, mismo si las Naciones Unidas no ha clasificado ese como terrorista, también miramos ese tipo de actividad cuando vemos en el nexo, porque son acciones que son para terrorizar la población. Entonces eso lo quería decir para... Las definiciones siempre es importante. Anyway, aquí tenéis lo que mencioné, pero el informe también hacemos trabajos sobre crímenes más específicos, como por ejemplo en ese caso, eso también salió ese año, tráfico de patrimonio cultural y el nexo con el terrorismo. Porque hay una variedad inmensa de tipos de crímenes que pueden financiar. Y no es solo financiamiento, de hecho, porque aquí también lo que pasa es que se puede subjugar una población destruyendo el patrimonio cultural. Es como una cuestión de identidad y de todo. Entonces, eso es el título, como habéis visto antes, del informe. Perdón. Aparte que esa fue mi idea de gráfica, no sé si os gusta, pero un poco controversial quizás a veces. Bueno, ¿está bien? Gracias. Y sobre Latinoamérica, un poco ya la hice la advertencia, pero especialmente cuando lo presentemos esto, lo hemos presentado en Nueva York, eso fue en mayo, hay muchas sensibilidades. Hay países que no quieren aceptar, no sé si la palabra es aceptar, ellos no lo verían así, no tengo el vocabulario tan amplio para ver, pero
no le gusta la idea que haya un nexo en su país, aunque nosotros que somos haciendo investigaciones y con gente local, vemos que hay. Entonces, lo que quiero decir, la advertencia es, eso es un momento en el tiempo, como ese reporte, ese informe va cambiando con más información que vamos a tener. Es decir, lo que vais a leer, si lo vais a leer todo, es una cosa que, es como decir, es como una foto sacada en ese momento. No es que decimos esa es la absoluta verdad. Entonces, para los que no están de acuerdo con algunas cosas, está bien, estamos muy abiertos a hablar de las cosas y la cosa más importante al final es hablar, tener conversaciones sobre un tema como eso. Bueno, tengo que aprender todavía. Bueno, aquí en el informe eso es como son los conceptos ahora que se van desarrollando en el informe, ¿no? Por ejemplo, aquí veis una mapa de calor que fue hecha para investigadores en Estados Unidos, el START, y muestra los ataques terroristas entre los años 1970 y 2015. Y obviamente, bueno, no es obviamente, pero no sé si se ve por allá, pero donde más cálido es el color, más ataques hubo. Y eso para primera cosa, primer impacto es que el terrorismo pasa en todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, y desde 2015 hubo mucho más, entonces se puede decir pasa en todos lados. Hay investigadores que después de eso, también trabajé con algunos, que vieron que los ataques terroristas en diferentes continentes también tenían puntos en común con áreas afectadas por crimen. Entonces, lo que al final se desarrolla es que donde hay ataques también se ve que hay un nexo, está pasando otra cosa en estas zonas. Y hasta el 95% de los casos han visto aquí que eran de nexo. Y ahora voy a explicar un poquito más, porque dicho así para mí, uno dice, sí, bueno, y a ver si es verdad. Entonces, antes para deciros, nexo entre crimen organizado y terrorismo es complejo y dinámico. Complejo porque lleva un montón de actores diferentes, dinámico porque vivimos en un mundo globalizado, donde tantas cosas son posibles, muchísimas cosas. También, bueno, lo voy a leer aquí, características distintas en diferentes regiones, eso lo mencioné, no solo la región, sino cómo está, dije, a nivel de estabilidad un estado o no, y los vecinos también. El nexo tiene impactos en todo el mundo, eso absolutamente, y es una cosa que también hablamos mucho cuando la gente nos dice, no, en ese país no, pero no tiene que pasar todo en el país. A veces pasa en la región, a veces hasta pasa en otras regiones, como ahora voy a explicar un poquito más. Independientemente del nivel de estabilidad de un país o región, sí, el nexo contribuye a la erosión de la estabilidad política, económica, social y de desarrollo. Entonces, eso para mí es una de las cosas como que hay que tener más en cuenta, que afecta a todo. Entonces, es muy importante que todos se den cuenta que esas cosas pasan y de qué estamos hablando. Porque es un tema, para mí también, que lo trabajo, me pareció siempre muy complejo. Y viendo la gente que también empezó a trabajar eso, a veces, y no se da cuenta de cuántas ramificaciones puede tener el nexo. Y bueno, sí, el crimen facilita el terrorismo y viceversa. Bueno, aquí no me gusta mucho leer directamente, pero lo hago con vosotras en mi español terrible. Bueno, los grupos insurgentes y terroristas que se asocian con el crimen organizado transnacional han beneficiado enormemente de una amplia gama de delitos como el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, el lavado de dinero, entre otros, entre muchos otros más. También se pueden leer las resoluciones de Naciones Unidas, hay una lista enorme sobre todos los crímenes. Sus alianzas son dinámicas, como dijimos, ágiles y flexibles. Algunos grupos terroristas como Hezbollah, Al-Qaeda y el Estado Islámico en África y Medio Oriente son importantes facilitadores en delitos como el tráfico transnacional de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando en general. Las mafias europeas y los carteles mexicanos, por ejemplo, ya desarrollan sólidas asociaciones con grupos terroristas e insurgentes en África, Asia y América Latina. Se ve que eso toca todo el mundo prácticamente. Bueno, algunas organizaciones criminales transnacionales han sido muy hábiles en el uso del mundo cibernético, también eso, muy importante, el uso del mundo cibernético en paralelo con modelos más tradicionales. Y por fin, organizaciones criminales transnacionales como el Primero Comando da Capital y el Comando Vermelho de Brasil, no sé si estáis todas, sabéis, yo lo aprendí haciendo ese informe, pero esos son grupos delictivos que se formaron en la cárcel, como dicen, los peores en Brasil.
y esos tienen más de 30.000 miembros y son los grupos delictivos más grandes y más peligrosos. Eso también dicho para expertos en Brasil sobre eso, que me dijo, por favor, subraya eso, porque aunque algunos no quieren decirlo en el país, eso es lo que vimos nosotros. De todos modos, así como dije, el PCC, el Comando Vermelho de Brasil, así como los carteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, no solo se han asociado con organizaciones terroristas, sino que también han incrementado el uso de tácticas terroristas para avanzar en sus objetivos de lucro. Ok, bueno, eso para mí es muy importante. El ciclo de actividad terrorista. Eso ayuda a comprender un poco más, para mí, de todos modos, el nexo. Comprendiendo ese concepto es un poco la clave también para ver cómo el nexo pasa en América Latina y en otras regiones. Y nos ayuda a comprender la interacción entre el crimen y el terrorismo. ¿Por qué? Porque los ataques de los terroristas suelen ser muy sensacionalizados por los medios de comunicación y eso lleva a una mayor atención sobre la organización terrorista y desencadena medidas antiterroristas. Pero es importante entender que el ataque terrorista va más allá de este episodio aquí. Hay todo un círculo, toda una cadena de acciones que llevan a ese ataque, antes y después. Entonces, como dije, es una pequeña fracción del ciclo y se precede a veces, normalmente se precede para logística, planificación, financiamiento, la radicalización, todo eso. Y todo eso, que es también crimen organizado, ¿no? Eso no tiene que pasar siempre en un lugar, en un país. Voy a dar el ejemplo de Argentina, los que nos llamaron para trabajar con ellos. Lo que pasó fueron 2 ataques terroristas, que voy a mencionar en un ratito. Esos fueron planeados, toda esa parte del ciclo. Aparte el ataque pasó en la triple frontera, que no es solamente territorio argentino, hasta era en los otros territorios. Por eso es muy importante que se hablen todos en una región y no solo en un país, y que también no nos paremos solo con definiciones, porque a veces las definiciones no nos ayuda a ir un poco más allá de lo que es la realidad de las cosas. Bueno, al comienzo del siglo XXI se identificaron esas 3 formas del desarrollo del nexo. Bueno, la cooperación, entonces organizaciones criminales y grupos terroristas desarrollan alianzas o asociaciones. Pueden ser informales de corto plazo o pueden también ser complejas y de largo plazo. Eso puede ser, imaginad, como la falsificación de documentos que sirven a los terroristas o compra de armas, ¿no? Entonces, en ese caso hay cooperación. La transformación es un grupo terrorista que cambia sus objetivos y se convierte en una organización criminal o viceversa. Algunos académicos dicen, por ejemplo, que la FARC ha sido así, porque es un grupo que antes era visto como terrorista, que después se convirtió más en un grupo criminal. Eso dicen, no quiero... Sí. También hay convergencia, que son organizaciones híbridas. Tanto las acciones o objetivos criminales como los terroristas tienen un papel central dentro del grupo. Eso es lo que algunos opinan es Hezbollah, porque en Líbano sus acciones son centradas en idealismo y ideología, pero en la triple frontera, por ejemplo, sus actividades son ilegales y lucrativas. Entonces ahí hay el ejemplo de convergencia. Después se desarrolló aún más. Yo espero que vais a tener el tiempo, si ustedes van a querer, de leer ese documento también que precede este reporte, ¿no? el informe, porque da información específicamente, como dije, el tipo de nexo que se crean, que pueden crearse. Y bueno, por ejemplo, eso entonces lo trabajemos nosotros, en el 2019 salió, y vimos que hay más maneras de definir el nexo. Por ejemplo, hay el nexo transnacional. Entonces, alianzas, hay 2 tipos. Alianzas, que son la búsqueda de eficiencia
O también hay apropiación de tácticas. Entonces, voy a leer para ser un poco fiel al texto, pero lo hago rápido. Generalmente, el nexo transnacional se refiere a la unión de una entidad criminal y un grupo terrorista para cumplir con determinados requisitos operativos solamente. Esa unión se manifiesta en dos formas claves que están ahí. La primera está cargada de posibles vulnerabilidades y no suele completarse como una relación a largo plazo, mientras la segunda destaca la capacidad de un grupo criminal o terrorista para aprender a integrar las tácticas del otro. Bueno, por ejemplo, la primera se trata más de conocimientos especializados, entonces lavado de dinero. ¿Cómo lo hacen? Vamos a aprenderlo solo para razones operacionales. Servicios especializados como la falsificación de documentos para viajar y para trasladarse. Apoyo operativo, como por ejemplo una red de contrabando, o apoyo financiero, ¿no? Como la connivencia para introducir productos ilegales en el mercado. Y la apropiación de tácticas, más o menos, bueno, esa es donde un grupo criminal o terrorista adopta las tácticas del otro para incorporar o desarrollar capacidades internas. Eso pasa de dos maneras. El aprendizaje organizativo, que se hace referencia básicamente a la capacidad de un grupo de evolucionar con el tiempo, adaptándose activamente a su entorno operativo, o también la radicalización carcelaria. Eso es por ejemplo, que trabajé mucho yo. ¿Cómo radicalizan? Eso es un punto muy débil decimos, la estructura de contraterrorismo, las prisiones, las cárceles. Ahí hay mucha radicalización que pasa y lo hacen porque la gente que viene radicalizada a una ideología que antes no tenía, quizás es un criminal que pero tiene las redes, sabe hacer lo que necesita el grupo terrorista. Entonces eso es como tomar una persona más, reclutar a alguien más que ha sido radicalizado y puede ayudar al grupo en conseguir sus objetivos. Después hay el nexo organizativo. No sé ahora si voy a... Pero bueno, eso se produce cuando las actividades delictivas y terroristas ocupan el mismo espacio y tiempo. Dentro de esta manifestación del nexo existen diversos grados de superposición a las actividades delictivas y terroristas. Entonces, integración, una alianza que se desarrolla en algo más a largo plazo, o el reclutamiento, el reclutamiento selectivo de radicales entre criminales experimentados. Entonces, un poco lo que estaba diciendo, pero es ir un poquito más allá. También hay el híbrido. El híbrido es más complicado, es una manifestación del nexo que explica la transformación del propósito central o base de la ideología del grupo. Una entidad híbrida mostrará de forma simultáneamente motivaciones motivaciones ideológicas y también el interés para la parte lucrativa, que es lo que teníamos antecedentemente en la página de antes. Entonces, algunos se quedaron como maneras de nexo, otros no. Después hay la transformación, que es un grupo terrorista que cambia sus objetivos y se convierte en una organización criminal o viceversa, lo que mencionemos. Agujero negro, eso es el más, decimos, difícil, porque eso no es tanto una manifestación cuanto una descripción de un entorno extremo que origina el vínculo en muchas de sus manifestaciones. Eso, por ejemplo, hace referencia a un área geográfica definida que carece de gobierno y seguridad, en la que todo puede pasar. Por eso ese agujero negro es como la peor situación que puede haber, donde hay un vacuum, falta la gobernanza, entonces todo pasa. Ya no me quiere más. No. Se puede... Perdón. Es bastante complicado, me doy cuenta eso. Yo no sé para vosotras, pero si vais a tomar el tiempo para leerlo, porque hay muchas maneras en las cuales hay este nexo. Esto tengo que... ¿Perdón? Bien, gracias. Eso sí, son... no, está bien, ¿no? Sí, bueno, ok.
No, perdón. Bueno, eso es circunstancias donde el nexo puede pasar, sí, bueno, ok. Corrupción, eso es lo que pasa cuando hay el nexo. Corrupción, estados fallidos, débiles, economía informal, zonas de conflictos, fronteras internacionales porosas, eso lleva a que haya el nexo más fácilmente. La globalización, como dijimos, mayor movilidad de la gente, de los bienes y de todo, integración y también la dificultad de controlar los movimientos para las fuerzas del orden, para los gobiernos, interacción transnacional de personas, ¿sí? Entonces el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, muy difícil también con toda la gente que está viajando, como nosotros, algunos de nosotros que llegaron aquí, ¿no? Se puede hacer en una semana, se puede ir en cualquier lugar del otro lado del mundo, y creciente integración de los sistemas de comunicación, transporte y financieros. Por allá. Bueno, al principio de la década de los 90, eso ustedes que son de la región saben mejor que yo, los grupos terroristas se vieron influidos por los grandes carteles del narcotráfico que surgieron en América Latina en los 80 y entraron rápidamente en el negocio de tráfico de drogas porque les ofrecía una fuente de financiación. Entonces, los primeros casos fueron aquí en 1980, 1990, particularmente en Colombia y Perú, se vio una conexión entre los carteles de narcotráfico y grupos terroristas. Ahí hay ejemplos. En 1992 y 94 se vio el ejemplo de los ataques terroristas que mencioné en Buenos Aires a la Embajada de Israel y a la AMIA, por Hezbollah estos. En 95, 96 y 98 fue vista la presencia de Al-Qaeda, en especial de Osama Bin Laden y Khalid Sheikh Mohammed en lo que se conoce como la área de la triple frontera Paraguay, Brasil, Argentina. En el siglo XXI se ha experimentado un número más alto de colaboración entre grupos criminales como el Comando Vermelho, FARC, gracias, primero Comando da Capital, quiero decirlo con el acento portugués, aunque no lo hablo, y trabajando como grupos terroristas como Hezbollah y el ISIL, el Estado Islámico. También se han visto casos de carteles mexicanos, pandillas ecuatorianas y grupos similares utilizando tácticas terroristas, ¿no? Eso, entonces. Y la expansión global también ha ayudado a grupos como el PCC, carteles mexicanos, FARC, entre otros, a asociarse con organizaciones terroristas basadas en África. Hasta que la próxima reunión del Comité contra el Terrorismo que va a informar al Consejo de Seguridad va a ser el nexo entre el África del Oeste y Latinoamérica. Por eso, porque no solo, hay siempre que pensar que no es solo la región. Lo que pasa aquí también afecta otras partes y viceversa. Siempre hay que tener eso en cuenta. Eso también, nexo en diferentes contextos. Podéis ver vosotras y vosotros, para los hombres que se quedaron todavía. Aquí enfrente no hay nadie de hombres. Acá atrás, bueno. Bien, aquí. Y, por ejemplo, terroristas utilizando actividades criminales, tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, ejemplos, aquí Hezbollah en la triple frontera, también Hezbollah en Colombia, Hezbollah, FARC, carteles de soles, Colombia en Venezuela, etcétera, etcétera. Y aquí organizaciones criminales utilizando tácticas terroristas, como hay primero Comando da Capital, Comando Vermelho, que utilizan tácticas de verdad muy fuertes que se pueden considerar como terroristas, aunque uno no lo quiera definir de esa manera técnicamente, decimos. También Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Entonces son los diferentes contextos. Bueno, voy a intentar ir rápido aquí porque no sé cuánto... ¿Sí? Bueno, esos son casos que tenemos en el informe. Voy a leer un poquito lo que pasa en algunos de esos, podéis ver, no sé si se ve muy bien, pero ejemplos de conexiones entre los dos, en particular son las actividades, en ese caso la Operación Titán, donde a los finales de 2008 un hombre libanés llamado Cherki Harb, alias Talibán, fue arrestado en Colombia tras una larga investigación denominada la famosa Operación Titán, llevada a cabo por un equipo combinado de agentes de la ley y fiscales estadounidenses y colombianos.
Las conexiones de Hezbollah con los carteles de la droga colombianos salieron a la luz cuando las interceptaciones telefónicas colombianas destinadas a monitorear el cartel de la droga conocido como la Oficina del Envigado relevaron a Hezbollah como su socio en crimen. Esta investigación descubrió una gran operación de contrabando de cocaína y una sofisticada esquema de lavado de dinero que abarcaba las Américas, África y el Medio Oriente e involucraba cientos de operativos y una docena de empresas fachada. Es aquí, bueno, no solo hay Operación Titán, como ejemplo aquí, porque al principio del 2021 en el ejército de Colombia lanzó la Operación Gato Negro, que tuvo como objetivo el Frente 16 de la FARC, un actor principal en el tráfico de cocaína cerca de la frontera entre Guainía y Vichada. El área era crucial para las operaciones financieras del FARC y servía como una importante ruta de contrabando de armas. Durante 20 días, el ejército destruyó 55 laboratorios de droga, 16 campamentos, incautó 18 toneladas de cocaína y arrestó varios miembros de la FARC, incluidos algunos de alto rango. Sin embargo, el líder Negro Acacio logró escapar. Una de las principales capturas fue la del narcotraficante brasileño Luis Fernando da Costa, alias Fernandinho Beiramar, que había establecido una asociación directa con la FARC después de escapar de una prisión brasileña en el 97. Beiramar proporcionaba armas a la FARC a cambio de cocaína, utilizando pistas de aterrizajes clandestinas en Brasil y en Colombia. Sus operaciones se extendieron a nivel mundial, exportando cocaína a mercados de Europa, a África y América. Bueno, también hay la Operación Big Five, que sirve como ejemplo del nexo entre terrorismo y crimen de migrantes traficados en América Latina. En 2016, la policía identificó a Abdi Fattah Hussein Ahmed, un ciudadano somalí y sudafricano residente en Brasil, quien había intentado enviar pasaportes con visa falsada a Sudáfrica. A medida que avanzaba la investigación, la policía descubrió a 2 socios que tenía, adicionales en el crimen. Uno que era un ciudadano argelino, no voy a intentar con el nombre porque es un poco complicado, podéis ver allá, y un ciudadano iraní, ambos residentes en São Paulo, Brasil. Y la Policía Federal de Brasil determinó posteriormente que estos 3 eran, de hecho, los líderes de una organización criminal transnacional especializada en el tráfico de migrantes. Entonces, en agosto de 2019, los 3 hombres fueron arrestados en Brasil durante esa operación del Big Five. Se sabía que los traficantes suministraban documentos falsificados a migrantes ilegales de África y Medio Oriente para su viaje a Brasil y los sucesivos recorridos terrestres hacia Canadá y los Estados Unidos. Durante la investigación se descubrió que los traficantes habían asistido y ofrecido sus servicios a 2 sospechosos de terrorismo. La red facilitó el transporte de Abdi Yusuf Wardere, un ciudadano de Kenia, y Mohamed Ibrahim Korder, un ciudadano somalí, desde África Oriental hasta Sudamérica, y se creía que ambos individuos eran miembros de la organización terrorista somalí Al-Shabaab. Ellos fueron arrestados en América Central antes de llegar a Estados Unidos. Bueno, eso quizás lo digo muy simplemente. Eso fue intercambio de información durante que Marcola del PSC estuvo en prisión con con Mauricio Hernández Norambuena, que era un miembro del grupo insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un chileno. Y eso es solo otro ejemplo, no quiero ahora entrar en todo eso, pero eso es otro ejemplo de cómo en las prisiones se forman esos nexos. Y últimamente, así que después os libero de toda esa información. Bueno, aquí lo que vimos entonces es los grupos criminales como FARC, Hezbollah, PCC, CV y el Cartel de los Soles y otros carteles mexicanos, entre otros que operan en América Latina, han mejorado sus capacidades con el tiempo, tanto en el ámbito criminal como el terrorista, como vamos viendo. Los grupos terroristas
han demostrado una capacidad de innovación, como siempre vemos, creo que estamos todos de acuerdo, en cada etapa del ciclo del círculo de la actividad terrorista que vimos. A medida que continúen globalizándose, es probable que su habilidad en cada paso del ciclo mejore, al igual que sus conexiones con las organizaciones criminales transnacionales en todo el mundo. También vimos que los eventos recientes en el continente latinoamericano han demostrado cómo la amenaza del nexo entre crimen y terrorismo está en constante evolución. Por lo tanto, el nexo entre crimen organizado y terrorismo se ha estrechado, mostrando una mayor capacidad de alcance, una mayor capacidad y alcance más amplio. La continua evolución de la sociedad y la tecnología ha creado vías para nuevas oportunidades de negocio, siempre hay nuevas oportunidades para negocio, al tiempo que ha dado lugar a formas innovadoras y diversas de interacción entre los dos, crimen organizado y terrorismo. Y como último, el nexo crimen organizado y terrorismo es uno de los mayores desafíos actuales en la lucha contra el terrorismo. Entonces, subrayando eso, especialmente para los de nosotros que trabajan en terrorismo, siempre hay que mirar también el crimen organizado, porque como hemos visto en esa presentación, los dos hay mucha interacción. Y bueno, lo que vimos como conclusión en este reporte, os lo hago ver aquí si queréis con el código QR. También hay, como dije, la copia impresa. Pero sí, más o menos son como tener compromiso político para reforzar las acciones estratégicas, promover la adopción de leyes contra el terrorismo y delincuencia organizada que sean en conformidad con las normas de las Naciones Unidas y eso, concienciación entre las comunidades locales, aquí trabajando muchísimo con las mujeres por lo que dije antes, porque bueno, nosotras sabemos, los hombres aprenden ahí. Y la colaboración con el sector privado, obviamente, sociedad civiles, organizaciones multilaterales y también con el mundo académico, porque hay también, a veces lo que vemos es que el mundo académico, el mundo, no sé, de los de las fuerzas del orden, de los que practican las cosas, es como si hablaran dos idiomas diferentes. Pero lo que tiene que pasar y lo que intentamos también hacer nosotros como organización es que lo que se ve en el mundo académico sea utilizable prácticamente para mejorar lo que sea, cualquier cosa sea. Pero hay que hacer sí que se hable el mismo idioma cuando se comparte esta información también. Y bueno, la última sería, bueno, no la última, una de las otras, interrumpir la financiación y logística y crear centros de fusión donde donde se comparte información entre actores diferentes que intentan trabajar contra el nexo. Bueno, ahí os voy a dejar solamente la última cosa que quería decir es que UNICRI, con la asociación que nuclea a todos los ministerios públicos de América Latina, la IAMP, que es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, está haciendo una investigación, un cuestionario de más o menos 60 preguntas que se van a enviar, van a ser distribuidos a cada una de las fiscalías generales, incluida la de este país. Entonces nosotros esperemos que directamente de los que trabajan ese tema vamos a tener más información para saber más sobre el nexo de esta región. Gracias por el tiempo. Realmente muy interesante la exposición de Chiara Bologno. Nos has expuesto su experiencia profesional y realmente que ha sido de mucho impacto. Y por supuesto que esto ha generado una serie de preguntas que ustedes cada uno podrían formular. Antes quiero destacar la presencia en este auditorio de la doctora Ingrid Mendoza, quien fue candidata a vicepresidencial del Partido de la Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección política. Bienvenida, doctora. Entonces, ¿alguna pregunta que podrían formular? Chiara, felicitaciones. La verdad no conocía esto del UNICRI. Me llama la atención que sigan apareciendo las FARC cuando en Colombia fueron sacadas de las listas terroristas y hoy son honorables senadores de la República de Colombia.
Sí, sí. Chara, pudiera, primero felicidades, yo estaba encantada de escuchar, salí un momentito y me paré allí para seguir escuchando. Me gustó muchísimo y quería desde ya hace varios meses saber sobre ese informe. ¿Pudiéramos considerar que el COVID fue un proceso terrorista, por decirlo así? ¿Cómo? ¿Prefieren la respondiendo? ¿La pueden respondiendo? Yo puedo, en lo que ella responde, solamente una breve felicitación, porque se ve que tú sabes mucho, pero sabes explicarlo y en otro idioma y con mucha chispa. Yo creo que es la conferencista más simpática y la que más sabe. Tú eres una terrorista, efectivamente. ¿Alguien más quiere hablar? Gracias, las colegas saben cuánto me preocupé por el idioma. Hola, Kiara. Bueno, felicitarte sobre todo por el entusiasmo que transmites con el tema. Ya todos estamos súper interesados en ir a ver esos informes, más por los complicados temas que plantea, es por la forma como los has compartido. De veras que te felicito. Y quisiera saber si has tenido oportunidad de verificar por qué República Dominicana aparece con el color amarillo en el mapa de calor de espacios afectados por incidentes terroristas. De manera particular el caso de Dominicana. Y veíamos territorios más grandes como Cuba, por ejemplo, y estaban totalmente grises. Sabemos el tema del acceso a la información, pero es importante. Yeah, sí. Hola, Kiara, un placer escuchar. Sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, un placer escucharte. Realmente me encantó tu conferencia. Para mí me gusta esa área del terrorismo y el narcotráfico. Y en nosotros como República Dominicana, si bien hasta el momento se desconocen de grupos terroristas aquí, pero tenemos un vecino que tiene todas las condiciones para que se den justamente las condiciones de células terroristas. Entonces, en el otro ámbito, que es lo que es la delincuencia organizada, el crimen organizado transnacional, de eso también nosotros tenemos muchas condiciones, como todos sabemos, porque servimos como conexión. Si no bien somos sembradores ni nada, sino somos un medio de conexión para que se lleven hacia otros lugares. ¿Qué relación tú nos ubicarías nosotros en República Dominicana con respecto al nexo entre ese terrorismo y el narcotráfico? También es importante destacar que ya en Haití existen muchas mezquitas y se considera desde ya hace muchos años, vamos a decir que unos 10 años atrás, que tenían conexión con los atentados terroristas que ocurrieron en París. Entonces, entiendo que esto está muy relacionado con República Dominicana también, porque esos mezquitas y esos grupos, esas células que estaban en Haití, muchas de ellas por el tema de inestabilidad que vive ese país, se han trasladado a República Dominicana. Yo hice una felicitación, pero ahora tengo una pregunta. Y es, ¿qué precaución ustedes toman como organización de investigación de estos temas tan importantes a la hora de difundir una información que pudiera a nivel de contrainteligencia ser peligroso para que el enemigo sepa lo que ustedes saben? Bien. Allá. Bien. Casi me da un infarto. Muchas gracias.
Kiara, felicidades por esta conferencia tan interesante. Mi pregunta es, en esa misma línea, la dificultad de obtener datos fiables y cuando los obtenemos, la posibilidad de difundirlos para poder utilizarlos es muy difícil en el tema de el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Ahora bien, nuestra región tiene la particularidad, América Latina, de tener asimetría en los datos e inconstancia. ¿Cómo nosotros, especialmente para la mirada de prevención, podemos cooperar? ¿Quiénes son actores relevantes que conozcas, que puedan articularse para una cooperación en la generación y el análisis y recopilación de datos? Gracias. Bueno, una última pregunta. Saben que el tiempo pues nos tiene muy limitado. Creo que Dori levantó la mano. Igual, ya en otro espacio que se generará y pueden hacer algunas preguntas y socializarlas con la expositora. Bueno, a mí me encantó. Bueno, esta y todas me encantaron. Pero yo quería preguntar, el método que se utiliza para combatir al terrorismo y al narcotráfico, ¿usted cree que ha sido efectivo? Porque yo veo que apresan uno, lo meten a la cárcel y surgen 3 y 4. O sea, ¿ha sido el método que se ha utilizado siempre efectivo? ¿O usted cree que ya deben de implementar nuevos métodos para combatir el terrorismo y también el narcotráfico? Gracias por la oportunidad y la verdad que ha sido maravilloso. Quiero felicitar, antes de aflojar este micrófono, a Josefina, a todos los organizadores y a todos los exponentes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias para todas las preguntas, para todo el interés. La primera cosa que voy a decir, bueno, y por favor decidme si no estoy contestando, intenté como escribir un poquito todas las preguntas. Antes de todo explico solamente que nosotros como organización, bueno, somos Naciones Unidas, eso lo digo un poco como preámbulo y voy después explicando y contestando específicamente, pero somos una organización de Naciones Unidas. Tenemos cierto tipo de flexibilidad siendo una organización, un instituto de investigación que otras agencias en las Naciones Unidas no tienen. Eso está bien cuando se trata de hablar de algunos temas, como dije, que son sensibles. Del otro lado también, como dije, somos Naciones Unidas y tenemos que estar dentro de algunas, no sé cómo decir, líneas guidas, todas esas palabras que usted dice, eso, ¿no? Siendo Naciones Unidas. Y otra cosa es que yo he tenido el entusiasmo que se nota, es tantos años de haber trabajado con la gente en el campo, expertos en la materia, en todas partes del mundo que de verdad saben las cosas muy bien. Y la pasión que ellos me transmiten a mí, que realmente me gusta mucho ese tema, pero no soy experta como la gente a la cual hacemos capacitación sobre un tema, ¿no? Un tema específico como ese nexo. Soy alguien que desarrolla el programa, esa es la parte, decimos mujer, que a mí me dieron la oportunidad de ser la que desarrolla ese programa, que decide quién invitamos, que decide los expertos que vamos utilizando, que muchas veces son mujeres, porque, ¿no? por razones obvias, como dijimos. Entonces, muchas de esas preguntas me gustaría muchísimo si hubiera un panel de gente que de verdad sabe contestar específicamente porque lo trabaja día a día de una manera muy profunda. Pero bueno, vamos con lo que puedo contestar. En cuanto al COVID como terrorismo, eso también siendo naciones, yo no quiero entrar en lo que puede ser o no puede ser, lo que sé es que durante el COVID, pero los criminales, los terroristas, como siempre, encuentran maneras de avanzar ininterrumpidos casi, porque siempre estamos, ¿no? Atrás. Entonces la parte cibernética, eso sí, fue
explotó. Me gustaría tener otras oportunidades para dar datos sobre eso, porque hicimos también bastante trabajo sobre cómo durante el COVID eso afectó el tema del nexo, porque siempre hay maneras con el cual están un paso adelante. Por eso estamos aquí, ¿no?, discutiendo cómo mujeres, especialmente, lo que vi también yo de mi trabajo es que llevan creatividad y otras maneras de ver las cosas que todavía no hemos tanto intentado, porque no han sido las mujeres que han sido, no jefes, pero que han llevado como jefes la organización de cómo vamos a lograr un objetivo para combatir el nexo. Entonces eso va un poco con la pregunta que me hizo usted, que bueno, no, Doris, gracias. No, es eso, es que también la parte de las mujeres, de involucrar más mujeres a nivel más alto sobre cómo hacer sí que haya, ¿cuál es la palabra? Más eficiencia en combatir, es muy importante también ¿cómo se dice? The voices of women, las voces de mujeres, eso. Pero bueno, volviendo a eso, entonces COVID y eso. Sí, la parte de menos mal que tengo esto. Bueno, quiero el disclaimer, que no sé ahora, ¿cómo se dice un disclaimer? Un disclaimer. No lo hicimos nosotros que hizo START, que es de Estados Unidos. ¿Dónde estamos? Aquí. Sí, ahí. Realmente, y eso es donde quería decir, me gustaría saber más, yo preguntando a vosotros, ¿por qué es así? Porque, bueno, aparte que no significa, eso es otra cosa que tenemos siempre que tener en cuenta. Espero que eso va un poco como contestando a todas las preguntas un poquito, pero la información que nosotros tenemos, que eso va un poco con la pregunta allá que hizo Catarina, ¿no? ¿Cómo puede ser información fiable y todo? Repito, somos Naciones Unidas, trabajamos con los Estados miembros, representamos los Estados miembros. Ellos nos dan información y nosotros la tomamos para buena. Pero también, como somos un instituto de investigación, lo bueno es que, y lo hice yo en mi proyecto porque decidí, y quiero decirlo, quizás como mujer, mi cerebro funcionó, que dije, yo quiero dar preguntas a la gente que entra en nuestra capacitación, quiero que hagan un cuestionario antes, justo después y en el largo plazo para saber más. Entonces, no es solo lo que nos dan los gobiernos y lo que está publicado y lo que quizás, bueno, quiero decir quizás tomarlo con un pinch of salt, con un poco de, ¿no? Eso. También vamos un poco hablando con la gente que trata eso. Entonces, entre hablar con la gente que nos da un dato oficialmente publicado y eso intentamos averiguar un poco cuál es la situación. Entonces, nosotros, es lo que dije antes, no es que esa es la verdad absoluta, no, pero es con los recursos que tenemos, intentamos escuchar más voces, que no es solo la oficial, sino la de gente que está trabajando a todos niveles, que pueden ser también las ONGs, que pueden ser la gente trabajando en una comunidad. A veces hacemos capacitación para una vez en Libia, fue en Túnez, porque en Libia no se podía entrar en ese momento, bueno, ahora es un poco complicado también, pero había mujeres que trabajaban, la mayoría eran mujeres que trabajaban en la sociedad civil. De hecho, ahí, muy interesante, pero había un hombre que era el jefe que cada vez nos interrumpía a todas. Ahí también fue una cosa de verdad, como, no, ahora basta, hacemos el coffee break, es como, bueno. Y las mujeres no podían hablar más pero después fuimos a hablar individualmente porque no se sentían cómodas a hablar ahí enfrente del jefe del grupo y nos dieron un montón de información. Entonces es un poco tener en cuenta toda la información que podemos tener en cuenta. Eso también, no sé si que responde un poquito al hecho de que, bueno, entonces eso aquí, perdón, me gusta intentar acabarla. Eso, si puedo preguntar a vosotros que me digan quizás por qué START hizo eso. Me gustaría, si usted quiere, puedo también volver a decírselo, porque voy a investigar eso. Me gusta también llegar hasta el fondo, vamos viendo sobre eso, y voy escribiendo. Bueno, había una cosa, bueno, Haití, perdón, porque escribí lo más rápido que podía, criminales y terroristas, información, sí.
alguien me preguntó algo sobre, no sé, algo de cómo, no es cómo tomamos la información, eso era fiabilidad, cómo puede ser, no, quizás hacía parte de la misma pregunta, ¿no? Sí, recordándonos siempre que la gente en primera línea nos está dando la información, nosotros tenemos ese tipo de información y como dije antes, tenemos el mundo académico, tenemos el mundo de los profesionales que trabajan materias, ¿no? Y también tenemos el mundo de los que hacen las políticas. Y siempre lo que hemos visto nosotros en UNICRI es que hablan 3 idiomas diferentes. Si lo pones todos juntos en una reunión, no se hablan. Es como, no, él no se da cuenta de lo que está pasando, mira lo que está pasando, sí, pero no es factible, no es posible hacer una intervención de ese tipo. Y va así, y no lleva a ningún lugar. Entonces es muy importante intentar hacer que todos puedan pasar la información. Así, otra cosa que quería decir, perdón, porque lo puse todo aquí. El análisis y recolección de datos, ¿cómo se podría hacer? Se podría hacer, y eso es una recomendación, es utilizar a los académicos, ¿por qué no?, para analizar datos. Eso lo hemos sugerido también cuando hicimos una reunión regional, creo que fue la del Cuerno de África y África del Este, y decimos, hay universidades, hay tantos académicos que podrían hacer, como otra vez se dice en inglés, number crunching, como analizar los datos. La única cosa, eso sería muy interesante utilizar los académicos para eso, porque tienen la cabeza, están preparados para hacerlo. Lo único que algunos dijeron es una cuestión a veces de sensibilidad, de algunos datos que no se pueden compartir fuera de, que eso también es una cosa donde después es compartir información entre organizaciones, empieza a ser un lío. Porque otra cosa que vimos es que por eso también decimos de los centros de fusión, es porque también entre organizaciones como FIU, inteligencia financiera, el grupo inteligencia financiera, con, no sé, policía, lo que sea, cuando tienen que transmitir datos que pueden ser útiles para otra organización, no saben cuáles de los tantos datos van a ser útiles. Entonces, uno que se tiene que tomar el tiempo para leerse todo, para tomar un dato que es muy importante, pero en páginas y páginas eso no. Entonces, por eso también centros de fusión, para que la gente conozca el lenguaje, la cultura de otras organizaciones, para que le dé. Yo que represento mi organización, a ti, Vanessa, te doy exactamente lo que te sirve para tu organización para analizar esos datos. Si estamos en un mismo lugar trabajando juntas, voy a conocer lo que te sirve a ti, tú vas a conocer lo que sirve a mí y trabajamos así. Entonces, eso... la eficiencia, y por favor decidme, también me doy cuenta del tiempo, no quiero, pero la eficiencia, esa es la pregunta del millón de dólares. Bueno, eficiencia. Desde el punto de vista de Naciones Unidas, y yo hablo muy así también porque no somos Naciones Unidas, pero tenemos un poco la posibilidad de hablar de algunos temas que son sensibles, ¿no? A veces cuando bueno, no importa, va solo. Cuando uno hace intervenciones, eso lo vi cuando trabajaba en las prisiones para los, que no se llaman prisioneros, perdón, prisoners, se llaman los privados de libertad. Gracias, señor Eddy. Privados de libertad, que son extremistas violentos. ¿Cómo se rehabilitan? ¿Cómo se rehabilitan y... Sí, se socializan, exactamente. Funciona. Un proceso tiene que ser hermético. No sé si me explico. Uno tiene que trabajar muy bien en las prisiones para que cuando uno salga, también ahí hay una intervención que va a durar a largo plazo para que funcione todo. Si en algún momento llamámoslo otro círculo, se deja la persona después de haber hecho todo el trabajo, bueno, ¿no? ¿Cómo puede ser eficiente? Es muy fácil que después hacemos todo en la prisión, eso se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Hacemos una parte muy bien, o no sé, nosotros, o quien sea, no todos hacen un trabajo importante, hacen una capacitación, o hacemos entrenamiento para algo, o seguimos a la gente muy bien en las prisiones, utilizo ese ejemplo de terrorismo, ¿no? Pero cuando se van en la sociedad, si después, no sé, faltan actividades, falta dinero, falta aquí, falta interés político, todo eso, ¿cómo puede ser eficiente? Quizás no debería decirlo así, pero no, es así al final.
que falta el interés político, falta los recursos puestos en donde sirven de verdad, falta también educación sobre ese tipo de cosas, ¿no? Que es importante, porque si la gente no sabe que una cosa es importante, no importa, da lo mismo, y no, que la próxima vez que, no sé, por ejemplo, me dice mi colega que está en Brasil, cuando hay que votar el próximo, no van a poner dinero en prisiones, donde pero hay un montón de radicalización. ¿Qué pasa? Bien, Perdón. muchas gracias, realmente muy importante, interesante su experiencia profesional. Bueno, queremos hacerle entrega, Chiara Bologna, de un